Muchas gracias a todos por los asistentes a esta primera actividad del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad. Este espacio que hemos creado dentro de Federalismo y Libertad para pensar los temas regionales. Cada vez la política es cada vez más transnacional, de manera que cualquier actor que trabaje, quiera cambiar el medio local, tiene que tener conciencia de los temas regionales, de los temas que interesan a Latinoamérica. Entonces, nosotros como una fundación que trabaja fundamentalmente en el interior del país, que forma jóvenes a favor de la democracia y que también trata de influir en las políticas públicas, nos parece importante hacer un aporte, enriquecer un debate que cada vez es más crispado, ¿no? y más binario. Así que, bueno, en esta primera edición quiero agradecer especialmente a Frank Zimmerman, que es el director del departamento, que está en Nueva York y con quienes hemos hecho algunos proyectos ya desde hace tiempo, como por ejemplo los programas que tuvimos con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, ya en el año 2016, 2017 y 2018. Así que agradecerle especialmente a Frank. La semana que viene vamos a tener un seminario sobre Cuba. También quiero agradecer la presencia de los amigos de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, también a Jennifer Serritz del International Republican Institute, que es la coordinadora de programas para América Latina, que también está presente, y bueno, y especialmente también al embajador Álvaro Pava Camelo, que le voy a pedir algunas reflexiones. Lo invité particularmente, bueno, por la presencia de Juan Gabriel, ¿no? Pero también por la presencia de Marcelo, porque Marcelo está casado con una colombiana, ¿no? Así que Colombia está presente, atraviesa todo este seminario, así que, embajador, lo escucho si quiere compartir algunas reflexiones. José Guillermo, gracias. Ante todo, un saludo cordial a todos los participantes, a José Guillermo Godoy, presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, naturalmente que al reconocido y gran novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez. Le decía a José Guillermo que tuve la fortuna de ser amigo de Hernán Montoya, suegro de Juan Gabriel, persona muy cercana a mis afectos y a mi familia, y naturalmente que en mi casa Juan Gabriel goza, y en mi círculo, con toda la admiración y el respeto como uno de los más importantes novelistas de toda la historia colombiana. A Marcelo Cavarossi también, a quien no tengo el honor de conocer personalmente, pero que tengo su CV y sé la importancia que él tiene para Latinoamérica como doctor en ciencia política y con una trayectoria muy importante en su vida. Mi participación pues será muy breve, tengo algunas complicaciones de agenda, pero naturalmente que quiero escuchar un poco cuál es el contexto y el análisis que se quiere hacer sobre tanta problemática que tiene Latinoamérica. En el caso de Colombia, nosotros tenemos circunstancias muy especiales y todos los días producimos una noticia diferente. Quizás los argentinos se precian de que todos los días evoluciona la política, la economía. En este tema especial de la pandemia, también todos los días hay noticias a favor y en contra de Colombia, no es la excepción. Sin embargo, me parece que nosotros en este tema específico, en este tema en concreto de la pandemia, hemos dado ejemplo de un buen manejo gubernamental. No es fácil y acertar en temas tan delicados no es tan fácil y sobre todo tener a toda la población contenta con las medidas que se han tomado. Sin embargo, los hechos son tosudos, decía algún dirigente colombiano, y me parece que los resultados son buenos, la economía se está reactivando. El gobierno del presidente Iván Duque lleva 2 años, está en la mitad de su periodo. Lamentablemente uno de los 2 años le ha tocado enfrentar esta circunstancia tan difícil, tan distinta, tan fuera de lo común, tan impredecible,
pero creo que él lo ha hecho y el gobierno lo ha hecho con entereza, con carácter, con buena voluntad. Y bueno, esperamos seguir saliendo avante de esta dificultad. Por lo demás, llevo cerca de 2 años como embajador en Argentina, valorando un poco este pedazo de tierra tan lindo, y me tocó presenciar todo el proceso político, la transición del presidente Macri al presidente Fernández, todo el proceso electoral, que les debo anotar que es un proceso muy agradable, muy especial también para nosotros los colombianos. El sistema de elección, el sistema de las PASO, todo esto que ocurrió resultó ser muy útil para nosotros, muy enriquecedor conocer un proceso político tan interesante como el que ha vivido Argentina. Somos naturalmente respetuosos de lo que viene ocurriendo y tenemos la firme esperanza y la ilusión de ver a la Argentina como en el pasado, una Argentina grande, importante dentro de los valores económicos, dentro de los países económicamente más ricos del mundo, como siempre lo fue. Buenos Aires es una ciudad sin igual. La hospitalidad de los argentinos me ha impresionado bastante. Me parece que los argentinos son muy hospitalarios, son muy receptivos, y me encuentro muy satisfecho y muy a gusto como embajador de Colombia en Argentina. Pues sobre temas puntuales, obviamente, y por razones naturales, no voy a opinar, pero les reitero que como colombiano deseo lo mejor para el pueblo argentino, porque bien lo tiene merecido. Tenemos algunas similitudes, tenemos una población muy parecida, a pesar de que la extensión de la geografía argentina es muy superior a la nuestra, pero tenemos un número de habitantes muy similar, y finalmente comulgamos y tenemos algunos problemas comunes que combatimos. Tenemos temas de mercado, tenemos una canasta bastante buena, bastante aceptable. Tenemos un turismo, tanto colombianos visitando Argentina como argentinos visitando a Colombia. Tenemos una población estudiantil muy importante. En Buenos Aires, cerca de 15.000 estudiantes colombianos han decidido hacerlo acá, estudiar en Buenos Aires, y esa es una población para nosotros bien importante. Un saludo pues a todos, les deseo muchos éxitos, muy honrado de participar, de acompañarlos a José Guillermo nuevamente. Mi reconocimiento por la invitación, y en el embajador de Colombia en Argentina tendrán ustedes una persona dispuesta a escucharlos, a controvertir, a intercambiar información, a intercambiar ideas, naturalmente con el respeto natural por nuestros pueblos. Un abrazo y muchos éxitos. Gracias, embajador. Muchas gracias por sus palabras. Gracias. Bueno, vamos a presentar a los panelistas de hoy. Primero a Marcelo Cavarossi, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley, y es uno de los politólogos más reconocidos de América Latina. Fue premiado con el diploma de CONEX al mérito, es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras distinciones. Es especialista en política comparada de América Latina y la relación entre capitalismo y democracia. Es investigador principal del CONICET. Tiene una cantidad importante de publicaciones. Yo seleccioné solamente una, que es, no necesariamente tiene que ser el mejor libro de Marcelo, pero es el más conocido, ¿no? Tiene muchas más publicaciones, a algunos les puede gustar algún otro libro, pero este es el que tiene una cantidad inédita de ediciones, y que gran parte de politólogos e historiadores se han formado con este libro, que es Autoritarismo y Democracia. Y tenemos algo en común también, que es nuestra admiración por Juan Gabriel, que es, bueno, lo voy a presentar, que es considerado, como ustedes saben, uno de los novelistas latinoamericanos más importantes de su generación. Se ha destacado también como periodista y traductor. La obra más conocida, claro, es El ruido de las cosas al caer, pero también no significa que sea la novela más importante de Juan Gabriel. Sí es la más conocida, a mí es la que más me gusta, pero también me gustan otras novelas como Las formas de las ruinas,
o Historia Secreta de Costaguana, que es la que le gusta también mucho a Marcelo. Pero es la novela que un poco atrajo a la lectura de Juan Gabriel, ¿no? Premio Alfaguara de la novela, y tiene otros premios más, por ejemplo, la condecoración de Orden de Isabel de la Católica, concedida por el Rey de España, y bueno, y sus libros han sido traducidos a más de 28 lenguas. Yo había pensado este espacio porque, por un lado, Marcelo pertenece a una generación de politólogos que siempre estuvo muy interesado por la historia argentina, ¿no? Por la historia en general, ¿no? Bueno, el último libro de Marcelo es sobre Chile, Los sótanos de la democracia, del año 2017. Pero es una generación de politólogos preocupados por la historia, a diferencia, digo, de los historiadores en la actualidad que trabajan más con fórmulas, con estudios cuantitativos. Y por otro lado, Juan Gabriel utiliza la realidad, los elementos de la política y de la historia como claves para construir su obra, ¿no? Y entonces a mí me interesaba este cruce entre literatura y política, porque de hecho hasta con Marcelo, que es bueno, un cientista político, cree que la literatura es importante para entender el mundo. Bueno, Juan Gabriel muchas veces lo dijo, que la literatura es una manera de estar en el mundo, que muchas veces cuando agarramos una novela, por un momento nos vamos de ese mundo, del mundo real, pero cuando regresamos, como lo dijo muchas veces, hermosamente tenemos una mejor comprensión de ese mundo, lo entendemos más, lo comprendemos mejor. Entonces, de hecho, bueno, Marcelo utiliza una de las novelas de Juan Gabriel, la que ya nombré, Historia Secreta de Costaguana, en algunos cursos de posgrado en Ciencias Políticas. Y entonces a mí me parecía muy interesante entablar un diálogo entre ellos y pensar los problemas de la región en América Latina desde la óptica de un cientista político y desde la óptica de un escritor de novelas, de historias. Así que bueno, este es el experimento que hemos emprendido, y entonces por eso voy a darle primero la palabra a Marcelo, pero inmediatamente después espero que puedan interactuar, ¿no? Marcelo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, José Guillermo. Felicitaciones por esta iniciativa de Federalismo y Libertad, que me parece muy oportuna. Creo que necesitamos efectivamente pensar América Latina, no solo pensar cada uno de nuestros países, sino pensar la región. A pesar de que hay varios centros de estudios latinoamericanos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, hay pocos en los países de América Latina, la verdad, porque casi todos los países tenemos la tendencia a pensar nuestro país y a ver poco a los otros. Así que una iniciativa como esta de Federalismo y Libertad me parece excelente. Le agradezco al embajador sus palabras también. Y te agradezco además, José Guillermo, por esta oportunidad fantástica que me das de tener la chance de conversar con Juan Gabriel. Creo que es un privilegio, así para mí, absolutamente inesperado, maravilloso, porque desde hace muchos años, soy un ávido consumidor de las novelas de Juan Gabriel, no solo como lector de novelas, sino también como politólogo. Y esto quiero remarcarlo, como ya lo decías, porque precisamente a partir de la referencia que hacías a Historia Secreta de Costaguana, que es un libro maravilloso a mi juicio, no solo tiene que ver con, a mi juicio, los valores literarios del texto, sino también que, para tomar un ejemplo, la descripción que hace Juan Gabriel de los partidos políticos colombianos del siglo XIX, es la mejor descripción politológica de los partidos políticos de Colombia de ese periodo. Y eso que, la verdad que inspirados escritores colombianos
y del exterior, como, qué sé yo, Daniel Pecó, me acuerdo ahora, Jonathan Hartlin, y muchos maravillosos politólogos colombianos se han dedicado al tema. Ahora me viene a la mente Francisco Gutiérrez, bueno, mucha gente ha trabajado ese tema. Sin embargo, ese tema, y por eso lo tomo como lectura obligatoria para un curso sobre política latinoamericana comparada, el de Historia Secreta de Costaguana. Y a propósito de eso, tú vas a decir, José Guillermo, porque voy a compartir con ustedes una serie de ideas que pueden durar 5 minutos o pueden durar un poco más, así que cuando veas que la cosa se pone excesivamente prolongada, me decís, bueno, mejor sigamos con la conversación. Pero estas ideas tienen que ver, como que me puse a releer canciones para el incendio, ¿no? Que ya lo había comprado el año pasado. Y acá hay que mostrarlo. Sí. Se escuchó un eco, no sé por qué. Canciones para el incendio, como la mayoría de ustedes sabrán, no es una novela, sino una colección de cuentos estremecedores realmente, pero que tienen mucho que ver, recién se lo comentaba Juan Gabriel, tienen mucho que ver con una sensación absolutamente contemporánea de esta coyuntura, de que estamos pasando, el libro creo que tiene 2 años más o menos, pero una serie de afirmaciones que hace Juan Gabriel en relación a la incertidumbre de ese momento ahora están ciertamente magnificadas, ¿no es cierto? Una frase que me gustaba mucho, donde decía, bueno, que las sensaciones de la incertidumbre de este tiempo nos hacen pensar que todo puede ser ficción, o lo que es peor, que todo puede ser verdad. Y ese movimiento, ¿no? Ese ir y venir entre ficción y realidad tiene que ver con un tema que creo que nos preocupa a todos, que es el tema que está mencionado en la presentación de esta charla, el tema de la violencia política. Porque efectivamente en el texto de Juan Gabriel, las violencias se entretejen, diferentes violencias, se potencian, y hay una imagen que me gusta mucho que dicen se reproducen inercialmente, ¿no? Y este es un fenómeno, por supuesto, no solo latinoamericano, sino mundial, global. Y lo quería relacionar, esa temática de la violencia, con el tema de la democracia, que también está presente en el título de la reunión de hoy, porque la sensación, la verdad que parto de cierta sensación, quiero compartir con ustedes, de cierto pesimismo, en el sentido de que me parece que la democracia en general no está ganando la batalla contra la violencia, porque cuando uno piensa en la democracia en nuestros países y en general, no solo en América Latina, sino en el mundo, está la esperanza, porque la democracia tiene que ser esperanza, está la esperanza que la democracia contribuya de una manera decisiva a suavizar, a resolver, a canalizar la violencia para hacerla menos dañina. Bueno, me parece que ni en el mundo, ni en América Latina, salvo algunos muy escasos enclaves que hay en el mundo, se me aparece Uruguay, se me aparece la imagen de Uruguay, se me aparece la imagen de Nueva Zelanda, otro país chiquito, ¿no? Ahí, pero uno se encuentra que desde nuestros 2 países, peor todavía en algunos países vecinos, lo que es la violencia en Venezuela, por ejemplo. Bien, el reciente informe que acaba de sacar las Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero no solo en América Latina, sino esta guerra que hay entre Armenia y Azerbaiyán,
el camino que han tomado las protestas sociales en Estados Unidos y en otros países, bueno, creo yo que estoy en un momento de pesimismo y quiero compartir con ustedes las razones por las cuales veo con pesimismo el que efectivamente la democracia sirva no para resolver la violencia, porque sería un pensamiento mágico, pero sí para canalizarla en un sentido más humano y menos terrible. Me puse entonces a leer, como decía, Canciones para el infierno, para un infierno, ahí me tropecé con el tema de la gramática, ¿no? Porque efectivamente el cuento, el último cuento, el que da el título a la colección de ensayos, empieza cuando los padres de un colombiano muerto en la Primera Guerra reciben un libro sobre gramática, que, para hacer la cosa más, más abundante en el sentido, es un libro escrito por Rafael Uribe Uribe, que, como los colombianos saben, fue un político liberal asesinado en 1914, creo que por la descripción que hace Juan Gabriel, de hachazo en la cabeza, y que el cuento sigue de alguna manera a una familia, ¿no? A una familia, porque el libro, después de estar en posesión de este soldado colombiano muerto en la Primera Guerra, vuelve a Colombia, el libro de Uribe Uribe, que era un libro de 1887, creo, que se llamaba Gramática de Galicismos, creo, y Provincialismos, entiendo, un libro muy técnico, no lo leí, pero sí lo tuvo en su poder Juan Gabriel, él nos contará. Este libro pasa por un par de generaciones de una familia que tiene una hacienda en uno de los lugares más bellos del mundo, creo yo, que es el Valle del Cocora, ¿no? Y efectivamente el tránsito por esta familia, y ahí hay un personaje central, a mi juicio, que es Aurelia de León, la niña que vuelve con el libro a Colombia, traída por la madre, pero la madre, que era una francesa casada con el soldado muerto en la Primera Guerra, se muere apenas llega a Colombia, en el Magdalena, enferma de una peste, supongo, en el Magdalena, transitando un vapor en el río Magdalena. La hija de 6 años llega de vuelta a Colombia, creo que en 1921 o por ahí, y tiene una vida larga, pero muere asesinada en los estertores del Bogotazo, o sea, un año después o meses después del asesinato de otro político tan famoso como Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, todo este seguimiento que hace Juan Gabriel de la historia de esta mujer, de esta familia, del hijo, que bueno, esta mujer que viene a ser el nieto del soldado, creo, y el bisnieto de los padres que habían recibido el libro originariamente, nos entreteje Juan Gabriel diferentes violencias, ¿no? Esto es las violencias políticas, tanto las violencias del Estado como las violencias contra el Estado, las violencias privadas, ¿no? Las violencias del machismo, por ejemplo, porque las que sufre esta Aurelia de León, la de los católicos ultramontanos, que también, que bueno, que entre otras cosas obviamente no permitían
enterrar en los cementerios a una mujer que hubiera tenido a una hija, por ejemplo, fuera del matrimonio. La violencia también de los patrones, ¿no? Las violencias que se entretejen, las privadas, las públicas. Me parece una excursión así notable, y que me hacía reflexionar precisamente acerca de en qué medida, mirando nuestros países, y mirando un poco más afuera de nuestros países también, en qué medida la democracia política ha servido y está sirviendo en este momento para, como decía al principio, lidiar de una manera positiva, humana, con el tema de la violencia. Y bueno, para poner así dos adjetivos que voy a empezar a explicar, y después la podemos seguir comentando a lo largo de la conversación con Gabriel, porque yo quiero conversar con Juan Gabriel, ¿no? Creo que uno de los problemas que tenemos con la democracia contemporánea es que se está volviendo. Ustedes saben que para los politólogos ahora en este momento hay montones de interpretaciones y adjetivos que se le ponen a la democracia, ¿no? Interpretaciones que en general hay un número importante de interpretaciones que están diciendo, bueno, la democracia se está perdiendo, se está extinguiendo, hay riesgos de retrocesos a cierto tipo de autoritarismo, pero yo quisiera comentar dos imágenes que me aparecen para tratar después de conversarlas con Juan Gabriel. Primero, me parece que un problema de la democracia política, entendida como, bueno, simplemente sufragio universal, asociado a la vigencia de derechos civiles que permiten efectivamente ejercer ese sufragio, es decir, libertad de expresión, libertad de asociación y alternancia en el poder. Digo, simplemente, sabemos que hay 3 o 4 casos en América Latina en la cual eso no sucede, ¿no es cierto? Cuba y Venezuela son 2 ejemplos claros de eso. Pero dejando de lado esos casos en los cuales no hay democracia, que no son solo los de América Latina, creo yo que me gustaría ponerle 2 adjetivos, como decía, o 2 problemas de la democracia actual que tienen que ver con una cierta creciente incapacidad de la democracia para lidiar con el tema de la violencia. Primero, que la democracia se está volviendo inofensiva, y segundo, que la democracia es anómala. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, la democracia es anómala, y un ejemplo típico de eso es Trump, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que la democracia es anómala? Que es el único régimen político que efectivamente permite utilizar sus instrumentos, sus instituciones para destruirla, para que los enemigos de la democracia la destruyan. En este sentido, si uno compara con otros regímenes políticos, los fascismos, las dictaduras militares, los fundamentalismos religiosos, pueden ser destruidos, pero ninguno de ellos deja utilizar sus mecanismos para destruirse a sí mismo. La democracia tiene esa anomalía que por su misma esencia, sus mismos instrumentos pueden ser utilizados para destruirla. Por ejemplo, por supuesto, empieza por el ejemplo clásico de Hitler, que llega al poder democráticamente y termina en lo que terminó Hitler. Bueno, esa anomalía democrática me parece que se está de alguna manera exacerbando en los tiempos recientes. Después podemos tratar de ver por qué está pasando esta mayor posibilidad de que las instituciones de la democracia sean utilizadas para destruir la democracia. El segundo comentario también, me parece, tiene que ver con la creciente pérdida de capacidad de la democracia, que la democracia ha tornado inofensiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno piensa en el desarrollo histórico de la democracia, que es un desarrollo breve, porque la democracia política realmente en el sentido de sufragio universal
universal, y fue por muchos tiempos, como sabemos, el sufragio universal fue solo masculino. El sufragio femenino es un fenómeno en la América Latina de prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Bueno, el sufragio universal es un fenómeno del siglo XX, decía, incluso en los países del norte, y estuvo asociado, la capacidad democrática de tener efectividad, estuvo asociada a que esa democracia sirvió en muchos casos para contrarrestar los efectos negativos del capitalismo. ¿Qué quiere decir con esto? La democracia tiene una relación muy contradictoria con el capitalismo. Solo países capitalistas han sido democráticos, pero al mismo tiempo capitalismo y democracia no se llevan bien del todo. Y no se llevan bien del todo por una razón muy simple, porque el capitalismo tiende a la acumulación de recursos como resultado de intercambios desiguales. Es la lógica del capitalismo, la búsqueda de beneficios, y la democracia presupone una igualdad básica de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Todos somos iguales porque valemos un voto. Bueno, históricamente uno ve instancias del siglo XX en el cual la democracia, y por eso fue resistida por diferentes mecanismos y regímenes no democráticos, tenía la capacidad efectivamente de mover al capitalismo en direcciones más justas. Marcelo, vamos a escuchar a Juan Gabriel ahora, así hacemos un... Adelante, sí. También está el embajador de Suiza escuchándonos, Heinrich Schellenberg, así que los saludamos. Pero bueno, Juan Gabriel, te escuchamos. Bueno, José Guillermo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Frank y a la Fundación por la invitación. Y quiero agradecer también las palabras del embajador Baba Camelo. Yo naturalmente soy más crítico que él con la gestión que mi país ha hecho de la pandemia, pero es normal. Los novelistas somos los aguafiestas, y yo siempre he dicho que estoy muy agradecido con los embajadores de mi país en todas partes, porque ellos tienen la labor de ir corrigiendo lo que los novelistas vamos estropeando. Y, en fin, eso es un poco el papel que un novelista tiene, sobre todo en la tradición latinoamericana, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí con Marcelo también. Aprendí muchísimo en estos últimos minutos. Y quiero comentar entonces brevemente, para que luego tengamos una conversación, lo que dijiste, Marcelo. Sugeriste dos puntos como mínimo, muchas cosas muy interesantes, pero 2 puntos como mínimo que tienen mucho que ver con mis obsesiones. Uno de ellos es la relación, la tensión entre ficción y realidad, que mencionaste al principio, que a mí me parece determinante, no solo en la construcción de mis ficciones. En todas ellas hay una relación difícil entre la realidad y la imaginación, sino que también me parece un comentario muy directo a lo que estamos viviendo ahora. Una de las razones de nuestras crisis democráticas, creo yo, es justamente que también está en crisis eso que llamamos la relación entre la realidad y la ficción, que también puedo interpretar como la relación entre la verdad y la mentira. Es otro tema paralelo. A mí me ha molestado siempre que se confunda la ficción con la mentira. La ficción no es lo mismo que la mentira, pero somos criaturas narrativas. Los seres humanos somos el animal que cuenta historias, y las democracias se construyen también así, contando historias. Y esto es un tema que está en una especie de crisis particularmente fuerte, porque han cambiado en los últimos 10 años, 12 años, todos nuestros paradigmas sobre la manera como contamos historias acerca de la vida política, acerca de la realidad que todos compartimos. Tan ardua es la crisis de nuestra relación narrativa con el mundo, que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, se puede decir que los seres humanos no compartimos la misma realidad. Y esto es una consecuencia de la presencia de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en nuestras vidas de ciudadanos, que han distorsionado un poco la manera en que ejercemos la ciudadanía, han distorsionado la manera en que comprendemos el mundo político, por esa característica tan misteriosa para nosotros los profanos
y de la que tanto se han aprovechado algunos, esa característica de las redes sociales, que es construir una realidad a la medida del consumidor. No soy el primero en reflexionar sobre esto, no soy el primero en preocuparme sobre esto, pero llevo haciéndolo ya varios años, me atrevo a decir que muchos más años que la mayoría de mis colegas quizás y de muchos comentaristas. Revisando hace poco mis columnas me di cuenta de que la primera era del año 2010. En el año 2010 ya estaba yo preocupadísimo por las redes sociales y la presencia que tenían en nuestra vida de ciudadanos. Y es por esto, la manera como funcionan, la creación a través de algoritmos, de una especie de realidad particular diseñada para cada usuario del teléfono, para cada usuario de Internet, una estrategia que consiste en perseguir nuestros movimientos, nuestra historia como consumidores, nuestros hábitos, nuestras preferencias religiosas, políticas, de todo tipo. Todo eso sirve para construir ese relato que es distinto en cada uno de los consumidores, porque está construido con ese análisis del Big Data que lo analiza como individuo y construye un relato para satisfacerlo, ¿no? O digamos, diseñado para sus prejuicios, sus gustos. Y esto ha roto nuestra sociedad, ha roto nuestra conversación democrática, porque cuando dos ciudadanos que antes estaban en desacuerdo políticamente, uno de izquierda y uno de derecha, cuando antes podían mirar la misma realidad y estar de acuerdo por lo menos en que partían de la misma realidad para disputarse y contradecirse, ahora no logran ver esa misma realidad. Cada uno ve una realidad propia. Y así es imposible no sentir que el otro no tiene su propia opinión, sino que actúa de mala fe. No es que piense distinto que yo, sino que miente descaradamente. Y eso ha conducido a una ruptura de nuestra conversación social que tiene que ver mucho con la crisis que están pasando en nuestra democracia. Luego, si quieres, hablamos más de eso. Pero también hablaste, por supuesto, del tema que creo yo nos ocupa más que los otros hoy, que es la violencia. Y hiciste una lectura muy bella y muy acertada de ese cuento, por la cual te agradezco. Yo creo que la novela atraviesa toda la violencia, atraviesa toda mi obra. Y es apenas normal que así sea. La literatura es un espacio donde las sociedades filtran sus descontentos, las insatisfacciones, las críticas, las frustraciones que no se pueden manifestar de otra manera. La literatura es eso. Allí se filtra el descontento social que no se puede manifestar de otra manera. Y es muy normal que en un país con la historia de violencia que tiene el mío, la literatura haya sido ese lugar donde obsesivamente la discutimos y obsesivamente tratamos de reconstruirla y de preguntarnos constantemente por qué. Los porqués de la violencia colombiana cruzan la historia de la literatura desde hace muchas décadas, pero yo diría que una de las primeras novelas maduras de la tradición colombiana, que es La Vorágine, del año 24 o 25, ya comienza con esa preocupación. La Vorágine comienza diciendo, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, ¿no? De manera que en la primera línea de una de las primeras novelas de la maduras, digo, de la tradición colombiana, ya está esa preocupación. García Márquez se preocupó muchísimo, no solo por explorar la violencia, la historia de violencia colombiana, sino también por explorar la forma en que los novelistas colombianos se enfrentaban a la violencia. Y fue muy crítico en un artículo del año 59, una revista que se llamaba La Calle, que desapareció hace mucho tiempo. En ese artículo, que se llamaba 2 o 3 cosas sobre la novela de la violencia, García Márquez regañaba fuertemente a los novelistas colombianos del momento, porque muy preocupados por la situación de la violencia política que se vivía en esa época, era la época de la gran violencia entre liberales y conservadores, que produjo o causó 300.000 muertos en cuestión de 8 años, y que naturalmente empujó a todos los escritores a tratar de contarla.
Y García Márquez escribe este artículo que es fantástico, en el que les dice que es muy loable la intención, pero que estos escritores no tuvieron la astucia de aprender a escribir novelas antes de ponerse a tratar temas como este, con la consecuencia, con el resultado de que produjeron testimonios y documentos muy ricos en información, pero de muy poco valor artístico. Y García Márquez se preocupa por esto, sugiere un par de modelos para lo que puede ser la novela de la violencia. Uno de ellos era La peste de Albert Camus. Y luego se pone a reflexionar no sobre el hecho mismo de la violencia, sino cómo tratamos esto en literatura. ¿Qué tiene que hacer la novela? Y aquí es donde entonces entra una especie de diferencia o de especificidad de la literatura, que no trata estos temas igual que la historiografía, que no trata estos temas igual que el periodismo, y si lo hace, fracasa. Es decir, la única razón para escribir literatura sobre temas como estos, sobre temas de historia o temas de política, es tratar de decir algo que nadie más pueda decir, o que no se pueda decir de otra manera, que es lo que decía Milan Kundera en un ensayo fantástico. La razón de ser de la novela es decir lo que solo la novela puede decir. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, los colombianos, tratando de explorar los fenómenos que nos preocupan como país, las preguntas que nos hacemos como país, una de las cuales es la violencia, pero tratando de darles a los lectores algo que no pueda darles el gran periodismo que se hace, que no pueda darles la gran historiografía y que no pueda darles la gran sociología o la gran reflexión política. La novela tiene que tratar de decir algo que no se puede decir de otra manera, la ficción en general, también los cuentos. De manera que, bueno, eso es lo que quisiera decir para responder a tu intervención muy aguda, y ahora creo que podemos pedirle a José Guillermo que nos interrogue de alguna manera para seguir con la conversación. Déjame agregar algo, si me dejas, José Guillermo, sí. Porque bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Juan Gabriel, acerca de que, por supuesto, no hay que comprar para nada el hecho de que lo que dice un cuento o una novela es mentira. Porque muchas veces en realidad puede ser tan o más mentira lo que dice un politólogo, un sociólogo o un político. Entonces, por supuesto, puede ser más verdad incluso lo que dice más verdad en el sentido de precisar con más agudeza, con más riqueza, algo que está ahí en eso que llamamos realidad. Pero quería referirme a otra cosa, que es que dada mi edad, yo conocía a varios personajes políticos bastante famosos que fueron asesinados políticamente. Voy a mencionar 4. 2 son del Cono Sur, un cura que se llamaba el Padre Mujica en Argentina, José Toá, que fue ministro de Interior de Allende y que fue asesinado por la dictadura militar chilena. Mujica fue asesinado por paramilitares en Argentina en la década del 70. El Chucho Bejarano, en Colombia, un economista que fue ministro, pero también lo conocí yo en función de un estudio que se hacía sobre el PNR, el Plan Nacional de Rehabilitación, porque él manejaba ese plan, era uno de los que lo manejaba en la época del gobierno de Gaviria, y Luis Donaldo Colosio, el candidato a presidente mexicano que fue asesinado cuando iba a ganar la elección en 1994, la elección presidencial. Conocí a esos 4 personalmente por razones así. Hay una diferencia entre los asesinados políticos de Chile y Argentina con los asesinados políticos de Colombia y México. En Chile y Argentina se sabía muy claramente quién los había matado, ¿no? Las respectivas dictaduras militares, o las que iban a ser dictaduras militares en el caso argentino, porque en la Argentina el Padre Mujica fue asesinado antes del golpe de marzo del 76. En México todavía no se averiguó quién mató a Luis Donaldo Colosio en 1994, allá en Tijuana, creo que fue. Y en el caso del Chucho Bejarano en Colombia, he leído ayer que después de una controversia si había sido asesinado el Chucho Bejarano por la FARC
o por las Autodefensas Unidas de Colombia, apareció un personaje de la FARC diciendo, bueno, que efectivamente eran la FARC la que había, no sé si esto es verosímil o no, la declaración de este personaje, pero lo que quiero decir es que en el caso de México y Colombia hay esta indeterminación acerca de quién fue el victimario. Sabemos quién fue la víctima en cada caso, el Chucho Bejarano y el Luis Donaldo Colosio. Pero hay cierta indeterminación, es decir, puede haber sido asesinado, en el caso colombiano, por uno de los dos lados de la contienda así violenta que hubo en el momento que fue asesinado en el año, creo, 1999. Me parece es un dato que también dice algo sobre la manera que se procesa la violencia política en un caso y en el otro, que también vale la pena tener en cuenta y reflexionar sobre eso, ¿no? Sí, y yo voy a... Sí. Yo puedo responder muy rápidamente a eso. Uh-huh. Esta fue mi obsesión, Marcelo, durante la escritura de mi última novela, que se llama La forma de las ruinas, que gira alrededor de dos asesinatos que marcaron la historia del siglo XX en Colombia, el de Rafael Uribe Uribe en 1914 y el de Jorge Eliezer Gaitán en el 48. Y los dos, 34 años, con 34 años de distancia, tienen características muy similares. Hay un culpable material que es inmediatamente capturado, y alrededor de ese culpable material las sombras, el secreto, el misterio, el florecimiento de las teorías de la conspiración más impresionante del mundo. Y lo que la novela trata de explorar es esa característica extraña de nuestra historia, de nuestra historia en el siglo XX, de estar apoyada en estos magnicidios. Yo crecí con este término, ¿verdad? En algún momento fue un neologismo para mí, pero estos magnicidios acerca de los cuales nunca se sabe la verdad entera. Nunca se sabe la verdad entera. Y esto, como digo, es, entre muchas otras cosas, también un tema narrativo, porque los países necesitamos contar la verdad sobre nuestro pasado para pasar página, ¿no? Carlos Fuentes decía, no hay futuro vivo con un pasado muerto, en el sentido de cuando en nuestro pasado hay tantas sombras, tanta indeterminación, tantas medias verdades, tantas falsedades, es muy difícil pasar la página de esos hechos violentos y tratar de avanzar como país. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo, porque es parte de un legado. Hay un legado en mi país de crímenes de hombres importantes, crímenes políticos, que permanecen en la sombra y que son como heridas que se infectan, ¿verdad? Y que de alguna manera impiden o envenenan la conversación política en un país como el mío, que en los 50 años posteriores a la muerte de Gaitán, pues vio con cierta impotencia como diversas circunstancias, a veces políticas, como el surgimiento de los procesos revolucionarios en América Latina, a veces sociales o socioeconómicas, como el surgimiento del narcotráfico, iban de alguna manera perpetuando la violencia o dándole a la violencia unas oportunidades increíbles para reinventarse, ¿no? Reinventarla, sí. Sí, sí. Y esto es, para mí, es fascinante, desde luego, como novelista, y también una fuente de preocupación constante. Pero como dices, forma parte, o podemos verlo en relación con ese fenómeno de crímenes que son heridas que nunca sanan, porque nunca se sabe la verdad sobre ellas, y van envenenándose, y van envenenando también nuestras relaciones cívicas y políticas. Ahora, les quiero preguntar algo, pensando en el pasado y el pasado proyectándolo al futuro. ¿Sí? En los países con pasado de violencia, como en el caso de la Argentina y de Colombia,
hay en ese conflicto que nosotros tuvimos en los 70, bueno, y Colombia hasta más reciente, es un árbol de narrativas heterogéneas, porque es una visión de la violencia si la víctima fue una víctima de un paramilitar, o si fue víctima de la guerrilla, o si fue víctima del narcotráfico. En el caso de Argentina, también, digamos, si fue víctima del gobierno militar, si fue víctima de organizaciones guerrilleras. Ahora, alguna vez te escuché decir, Juan Gabriel, y me gustaría saber también la opinión de Marcelo, si ese árbol de narrativas heterogéneas nos impide, de alguna manera, construir un relato en donde, de alguna manera, todos quepamos, digamos, y podamos convivir democráticamente, en donde sea una visión en donde la violencia tenga, o la narrativa esté contenida todas las caras de la violencia y todas las víctimas, ¿no? No sé si se entiende el punto. Sí, claro, claro. Bueno, yo creo que una democracia es, entre otras cosas, un conjunto de relatos opuestos, enfrentados, esa negociación constante entre visiones de la vida que son opuestas y que expresamos a través de nuestras narrativas propias de cada uno. Esa negociación diaria es la democracia, ese tira y afloje. La democracia no es un lugar ideal al que se llega, sino es el camino en el que vamos negociando, ¿no? Esa negociación yo la veo en términos de historias, en términos de los relatos que contamos. Lo que sucede con lo que estás diciendo, que me parece muy justo, es que después de hechos de violencia, después de una historia de violencia, en particular como la que ha habido en mi país, que es una violencia sostenida a lo largo de medio siglo, surgen narrativas de esa violencia. En nuestro caso, como digo, una narrativa que trata de contar los últimos 50 años. Y el gran problema viene cuando nos damos cuenta de que la historia que cuenta una víctima no es la misma que cuenta un victimario, desde luego, pero es que la que cuenta la víctima de la guerrilla no es la misma que cuenta la víctima del paramilitarismo, y no es la misma que cuenta la víctima de los crímenes de Estado. Y la labor, creo yo, no solo de la política como ciencia y como arte, sino de la literatura como lugar, es tratar de abrir un espacio donde quepan todas esas narrativas que son contradictorias y son opuestas, pero todas tienen el derecho de existir. Y cuando... Perdón. Sí, no, sigue. No, que te quiero interrumpir porque justamente me acordaba de este libro. Es un politólogo brasileño, Edson Nunes, que dice La gramática política de Brasil. Porque la afirmación de Juan Gabriel, lo que está diciendo, y perdóname si te interpreto mal, Juan Gabriel, y me corriges, es que la democracia exige y contiene visiones y valores diversos. Claro. Pero que esos visiones y valores diversos e intereses diversos también tienen que ser negociados con reglas comunes. Sí. Es decir, una gramática común. Y este libro, lo interesante de este libro de Edson Nunes, que es La gramática política de Brasil, en realidad no es la gramática política cuando uno analiza el libro, sino son gramáticas políticas. Y describe la democracia brasileña, a partir de la década del 30 del siglo pasado, como una serie de gramáticas, inspirándose en un antropólogo muy bueno, carioca, Roberto da Mata también, que habla de ciudadanías convivientes. Y dice, bueno, en Brasil coexisten gramáticas diferentes para interpretar y hablar y discutir la política. Y eso es lo que de alguna manera hacía la democracia brasileña de ese momento más ineficaz en su tratamiento de conflictos y visiones contrapuestas. Y me parece que ese rasgo está presente en casi toda América Latina. Que en casi todos nuestros países tenemos no una gramática de la política, sino que tenemos gramáticas de la política, o, usando tus palabras, diferentes relatos de la política, si estamos hablando de historia política pasada, ¿no? Y de alguna manera eso tiene que ver también con la manera como llega la política de masas, la política democrática a la mayoría de nuestros países, que llega precisamente con códigos que se complementan, que se superponen, pero no permiten efectivamente hacer posible una negociación plena.
una negociación plena que implique, por supuesto, una negociación plena de aceptación del adversario sin exterminarlo, y que permita que esos intereses y valores contrapuestos se negocien, ¿no? Y de alguna manera eso me parece que está presente en casi todos los países de América Latina. Y por eso yo señalaba hace un momento a Uruguay como una excepción, que si uno mira la historia uruguaya de todo el siglo XX, independientemente de que tuvo una dictadura de 12 años, a pesar de eso, es una historia que desde el principio empieza con una guerra civil. Fíjate tú, Juan Gabriel, una guerra civil que casi coincide con la guerra de los 1000 días colombiana, ¿no es cierto? La guerra civil uruguaya es de 1904, y en la cual el vencedor gana la guerra e incorpora a los vencidos en el juego democrático. Entonces, que de alguna manera está indicando, acá hay una gramática política común, una gramática democrática, por supuesto, porque puede haber una gramática política común del autoritarismo también. El autoritarismo tiende, por cierto, a tratar de imponer una gramática, bueno, veamos el Partido Comunista Chino o el estalinismo, ¿no es cierto? O el nazismo. Sí, Juan Gabriel. Sí, me parece muy justo. Me acabas de ilustrar con con este libro, y me parece que es una manera de tomar el tema muy justa, porque de lo que estamos hablando es de nuestro talento como sociedades para aceptar la coexistencia de los distintos relatos, de las distintas gramáticas. Y creo que justamente lo que ha sucedido en nuestros países latinoamericanos es que además no es exclusivo, desde luego, de nuestros países latinoamericanos, pero que estamos hablando de esto y por lo tanto vamos a insistir en ese punto, es la tendencia irrefrenable que han tenido nuestros poderosos a usar el poder para imponer su versión, ¿no? Las historias latinoamericanas del siglo XX han sido, por lo general, intentos que ha hecho el poder por imponer su narrativa y eliminar las narrativas contradictorias o las narrativas que lo cuestionan, y buscar esa especie de narrativa monolítica, incuestionable, que llega incluso a editar la historia, a tratar de borrar la historia o de reescribir la historia, ¿no? Los colombianos recordamos mucho el momento en que Hugo Chávez quiso desenterrar, exhumar a Bolívar para hacerle unos exámenes médicos y concluir que no lo había matado la tuberculosis, como todos creíamos, sino lo había envenenado la oligarquía colombiana. Bien, esto es ese intento por cambiar la historia escrita, de una especie de tradición de nuestras democracias occidentales, como dice Marcelo, desde el estalinismo. Stalin fue uno de los primeros en darse cuenta de que podía modificar artículos de enciclopedia, de que podía modificar fotografías para eliminar de ellas a Trotsky, el enemigo, y así lentamente ir reescribiendo la historia de la revolución. Esto lo ha hecho la izquierda latinoamericana, lo ha hecho la derecha, lo han hecho las dictaduras militares, lo han hecho las democracias de derecha también. Han sido todas muy intransigentes en eso de aprovechar el paso por el poder para imponer una narrativa, imponer una versión narrativa de nuestra historia. Y yo siempre he creído que eso es uno de los espacios, lo digo sin grandilocuencias, tal vez con un poco de idealismo malsano, si quieres, pero creo que es uno de esos espacios en donde entra la literatura. La literatura puede ser ese lugar donde los ciudadanos cuestionamos la verdad que viene impuesta desde el poder, donde los ciudadanos levantamos la mano y decimos las cosas no pasaron así, o las cosas pasaron de otro modo, o habrían podido pasar de otro modo. La literatura también hace eso. En las novelas exploramos las maneras, las posibilidades, ¿no? Las opciones, las distintas posibilidades narrativas de la historia pasada. Eso es lo que hace García Márquez, por ejemplo,
en el capítulo de 100 años de soledad, donde explora la masacre de las bananeras. Ahí hay un recuento de la masacre de las bananeras que no coincide en algunas cifras con las versiones oficiales de la historia, pero que las cuestiona. Cuestiona la versión oficial del gobierno en su momento, que habló inicialmente de que ahí no había habido muertos, luego se reconocieron 9 muertos, luego nos enteramos de que la correspondencia entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos en Colombia hablaba de 1000 muertos, de manera que sobre ese momento no tenemos la verdad definitiva, la verdad histórica todavía, pero ahí entra la literatura de García Márquez, entra para decirnos la verdad que se trató de imponer en su momento desde el poder no era correcta, ¿no? Y eso siempre, esa capacidad bellísima y noble, siempre la ha tenido la literatura, ¿no? La de cuestionar la verdad oficial, las verdades monolíticas que vienen impuestas, y solo por ese hecho está enriqueciendo nuestra posición como ciudadanos, ¿no? Es esa manera que tenemos los ciudadanos de recuperar de alguna forma el control sobre el relato. Claro, perdona, José, el ejemplo que tú traes, la matanza de las bananeras, hace referencia en que en realidad la mayoría de las víctimas de la violencia, nosotros hemos hablado de magnicidio, pero la mayoría de las víctimas de la violencia son los no poderosos, ¿no es cierto? Las grandes matanzas de América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, ¿no? Y por supuesto la de América del Norte también, ¿no? No hay que excluir a esa otra parte del Nuevo Mundo tampoco, pero las grandes víctimas de matanza han sido los pobres, los sin nombre, ¿no? Y efectivamente ese dato a mí me hacía acordar también de una lectura que estaba haciendo estos días, ¿no? de ustedes, 2 vecinos ahí, Venezuela y Colombia. Apareció el informe Bachelet diciendo los horrores que ha hecho el gobierno, el Estado venezolano en contra de los venezolanos y las venezolanas, por un lado, pero al mismo tiempo los asesinatos que ha habido en Colombia en los últimos meses de líderes sociales, ¿no? Es decir, para ver que efectivamente, y los que ha habido en México y los que ha habido en Honduras, un fenómeno en Brasil, ¿no es cierto? Que en general las víctimas del poder son los no poderosos, ¿no? Y eso me hacía acordar, para terminar la referencia literaria, de una de las grandes novelas sobre el poder, Yo el Supremo, ¿no? De Roa Bastos, una maravillosa novela sobre el Yo el Supremo, o sea, Francia, que dice, en algunos comentarios Roa Bastos dice: la sociedad paraguaya quedó marcada desde su nacimiento por el maligno signo del poder. El poder no siempre es maligno, pero el poder político puede ser también muy maligno, ¿no? Sí, sí. Ahora, había una cosa que me llama la atención, porque, bueno, Juan Gabriel hizo referencia y lo dejó ahí, que fue la referencia a cómo las redes nos han transformado la manera de hacer políticos, de ser ciudadanos, ¿no? Que eso, según el diagnóstico de Juan Gabriel, ha enrarecido el debate público, lo ha simplificado, ¿no? Pero lo que es cierto de que en los medios de comunicación masivos, digamos así, que cada día tienen menos audiencia, también hay que decirlo, hay como un lenguaje, por ser masivo, es como un lenguaje políticamente correcto. Pero en paralelo hay otros mundos de las redes en donde se maneja otro tipo de lenguaje, que no es el lenguaje políticamente correcto, pero sin embargo son fenómenos que atraen miles y miles de seguidores, millones de audiencia y millones de suscriptores en los canales de YouTube, etc. Y lo que se produce es como una doble realidad. Por un lado están los medios de comunicación con un lenguaje políticamente correcto, pero por otro lado está el submundo de las redes sociales, que es tanto más numeroso. Y a veces pasa que no hay conexión entre esos dos mundos,
Y esto puede llegar a pasar que el periodista no conozca la realidad, porque el hecho de que niegue la xenofobia, niegue o no pueda hablar de determinadas cuestiones no significa que no pasen en la realidad. Y hace poco una investigadora que se llama Adriana Amado se puso a indagar de por qué tantos youtubers gays votaron a Bolsonaro, por ejemplo. Y ella se pudo a pensar y dijo, bueno, debe ser porque es un tema que ellos lo tienen superado. La cuestión esta de la igualdad de género es algo que ya lo tienen superado, que ya no es un problema para ellos. No es que sean retrógrados, sino que ya lo tienen superado. Me gustaría unas reflexiones de ustedes sobre por dónde pasa la política hoy, ¿no? Si por los medios con un lenguaje masivo o a través de las tribus sociales, estas que son... y bueno, y explica en gran medida por qué los encuestadores no pueden predecir las encuestas, ¿no? ¿Por qué de golpe sorpresivamente ganó Trump? ¿Por qué ganó Bolsonaro? Y así. Bueno, entre otros, si me permites, Juan Gabriel, entre otros, un comentario de Adam Przeworski, el gran politólogo polaco-norteamericano, creo que acierta, porque él en un trabajo reciente ha dicho, las redes es uno de los mecanismos a través de los cuales se desnuda la hipocresía de la democracia, las buenas maneras de la democracia. Y se estaba refiriendo concretamente al racismo en Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos en 1965 era justo el momento en el cual ya no se empezaba a poder decir nigger, negro, ¿no es cierto? Negro era la manera habitual en que se mencionaba un afroamericano en Estados Unidos, negro, o sea, la palabra negro dicha con una pronunciación inglesa. Y por supuesto, a medida que avanzábamos hacia 70, 80, 90, uno no podía decir más negro, era un insulto, y había que decir afroamerican y todas las palabras lindas para referirse a un afroamericano. Ahora, ¿eso implicó que la sociedad norteamericana dejara de ser racista? No, dice Przeworski. La sociedad norteamericana sigue siendo racista. Y Trump es lo que está expresando no es el racismo en contra de los que quieren entrar, sino el racismo de la tercera generación de chicanos, por ejemplo, que viven en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, las redes lo que hacen es desnudar de alguna manera una hipocresía, ¿no es cierto? Lo sí, cual... pero otra manera de verlo es que esos grupos también pueden hacer chistes con cuestiones sensibles, porque ya es un tema superado. Ellos no son racistas, sino simplemente lo superaron como un tema de que claramente para ellos está bien la orientación sexual de cualquiera, en todas las formas, le da lo mismo un negro, un blanco, un amarillo, lo que fuera, simplemente lo tienen superado y por tenerlo superado pueden hacer chistes con eso. ¿Se entiende el punto, lo que decía esta... Totalmente, sí. Sí. Creo que son complementarias las dos cosas. Sí. No sé, Juan Gabriel, si tenés algo para decir de esto. Sí, estoy pensando en lo que decía Marcelo, porque entendiendo muy bien lo que dices, que contiene un fondo de verdad clarísimo, la hipocresía de las sociedades ha quedado completamente al desnudo en la conversación que se puede dar en las redes sociales. También puede uno agarrarlo por el otro lado y pensar que eso que llamamos corrección política, que en muchos casos ha sido un mecanismo hasta cierto punto represivo que explica el backlash, ¿no? Como se dice en inglés, que incluye fenómenos como el de Trump, es una reacción, un efecto de acción-reacción justamente a la corrección política. Pero quizás hay una parte de lo que llamamos corrección política que no es más que el mantenimiento de las formas que es necesario en una conversación ciudadana. La conversación ciudadana también se hace de formas. Y lo que sucede en los medios tradicionales, que ahora es profundamente despreciado por lo que se ve, es esas formas que lo que hacen es reflejar lo que a la sociedad le parece permisible, ¿no? Las formas de la conversación pública, una de las cosas que reflejan es lo que a la sociedad le parece permisible y tolerable.
Y tú tienes toda la razón. Por debajo sigue habiendo racismo, por debajo sigue habiendo sexismo. Pero lo que pasa en la superficie es el mensaje que la sociedad se manda a sí misma. Esto es lo que toleramos. Y eso es lo que se ha destruido completamente. No, pero a eso el otro día estábamos hablando de Richard Sennett, precisamente. Y fíjate tú que Richard Sennett hace referencia a este otro lado de la moneda al que tú y también José Guillermo hacía referencia, ¿no es cierto? Es decir, la civilidad, las buenas maneras, ¿no es cierto? Las buenas maneras son parte hipócritas, pero parte son las que hacen posible la convivencia. Es decir, es el doble juego, ¿no? Evidentemente. Y estamos en un momento en el cual el proceso de destrucción de las buenas maneras tiene su, o por supuesto, tiene su lado absolutamente devastador. Devastador en cuanto a la convivencia, ¿no? Claro, porque lo que ha sucedido, y eso es parte de las consecuencias que tiene esta degradación de la conversación pública en las redes sociales, que es mucho más honesta, desde luego, pero que también ha traído el fenómeno de normalización de conductas que son socialmente inaceptables y queremos mantener una especie de convivencia, convivencia en la retórica, convivencia en la conversación, que luego se traduce en convivencia en los actos también. Las redes sociales han convertido en normal comportamientos que siempre han existido, claro, de racismo, de sexismo, de intolerancia, de violencia, pero que han existido en los márgenes. Y ahora la conversación en las redes sociales crea la ilusión de que pertenecen al centro, de que esas conversaciones están en el centro. Y como sabemos desde hace medio siglo que el medio es el mensaje, entonces lo que parece estar en el centro está efectivamente en el centro. claro. Entonces ahora eso es lo que pasa en nuestras sociedades, que forman parte, que se han normalizado completamente conductas que formaban parte, digamos, de las cloacas de la sociedad. Claro, exactamente, las cloacas más que los márgenes, ¿no? Efectivamente, ahí me gusta más esa precisión territorial. Exacto. Bueno, yo no puedo terminar sin, no sé por qué me escucho de fondo, pero no sé si hay un acople. Quiero preguntarles también por uno de los grandes temas de la región, es el tema de Venezuela y también la situación en Chile. A Colombia lo afecta particularmente por la cantidad enorme de migrantes venezolanos. Bueno, había antes 3 millones de colombianos en Venezuela, ahora se produce el efecto inverso. Bueno, quiero un poco su opinión al respecto y después tengo una pregunta en el chat también, como les voy a hacer las 3 juntas para que podamos concluir en pocos minutos. Dice, uno de los efectos de la pandemia fue acelerar fuertemente las tendencias previas. En este sentido, dice, ¿la cuarentena como estado de excepción puede debilitar aún más la democracia? ¿De qué manera los ciudadanos podemos contrarrestar esas tendencias? Esa es una de las preguntas que está en el chat. Si la quieren contestar y después al final vemos lo de Venezuela y también algo de Chile y concluimos. Sí. Sí, a mí esta pregunta me interesa especialmente porque me di cuenta desde muy temprano en nuestras cuarentenas latinoamericanas y también en las europeas, me di cuenta, como narrador que soy, de un fenómeno lingüístico preocupante. Nuestro lenguaje siempre responde a una realidad y es capaz incluso de crearla. Y lo que estaba pasando en muchos países era que desde los gobiernos y también desde los medios de comunicación se empezaba a hablar de la pandemia en términos bélicos. Claro. Esto es una guerra y vamos a ganar la guerra y se hablaba de los doctores y de las enfermeras como soldados y todo eso a mí me inquietó profundamente, me pareció profundamente preocupante porque cuando uno entra en ese campo semántico, todas las reglas de lo aceptable cambian. En una guerra se acepta que muera gente que no tiene que morir en paz, en tiempos de paz. Se acepta que haya muertos, se acepta que haya sacrificados. En una guerra dejamos de lado consideraciones de
no sé, de libertades o de pérdida de libertades. Estamos dispuestos a renunciar a ciertas libertades, a poner en manos del gobierno nuestras libertades, porque se trata de ganar una guerra y ese es el fin supremo en ese momento. Y eso afectó mucho nuestra percepción psicológica de lo que era la pandemia. Nos pidió psicológicamente, como digo, que renunciáramos a ciertas libertades o que aceptáramos cosas que en otros momentos no serían aceptables y que no habríamos tenido que aceptar quizás como ciudadanos. De manera que, bueno, eso es una forma de responder a esa pregunta que me interesa mucho y en particular me preocupó en su momento esta especie de retórica en la que todo el mundo parecía estar de acuerdo de la pandemia como guerra que había que ganar. Eso era muy... En varios países de América Latina, y no solo de América Latina, en Hungría, por ejemplo, también ha habido claramente en este estado de emergencia, ¿no?, la tendencia a transformarlo en algo permanente, y eso implica una centralidad del Ejecutivo frente a espacios de negociación o de debate, como puede ser el Parlamento incluso. Creo que esa es una de las consecuencias así negativas de, efectivamente. Marcelo, acá te preguntan, justo en relación a lo que decías, ¿por qué en Argentina, en países como Argentina, un presidente que no confronta se considera un presidente débil? Porque lo que estabas diciendo es precisamente, pero digamos, un presidente que intenta hacer eso, la opinión pública lo considera débil. Es lo que preguntan acá. Sí, no sé, no entiendo bien la pregunta, pero yo diría que efectivamente lo que está pasando en la Argentina es que el presidente aparece débil, pero aparece débil porque tiene una vicepresidenta que es un personaje que transforma a la Argentina en una especie de caso de vicepresidencialismo. O sea, la debilidad no tiene que ver, me parece, con las estrategias que ha seguido el presidente, que han sido variables en estos 6 meses. Ha oscilado a aparecer en algunos momentos muy confrontativo, en otros momentos muy negociador, pero el problema que tiene es que es un presidente débil porque tiene dentro de su propia coalición figuras más fuertes que él. Es un dato político muy así claro, que efectivamente lo afecta en su imagen pública, ¿no? Y que se vuelve todavía mucho más decisivo en la medida que las medidas del gobierno aparecen ineficaces, no solo en términos de la pandemia, sino en términos de la situación económica, ¿no? Ahora, lo gracioso entonces estás diciendo de que si Juan Lins tuviera que escribir de nuevo sobre no sería presidencialismo, sería sobre un caso de fuerte vicepresidencialismo, el caso argentino, una cosa inédita. Bueno, Juan Gabriel, no sé si quieren reflexionar al final sobre algo de Venezuela, porque eso es la pregunta más frecuente generalmente en el chat, y entonces quiero unas reflexiones finales sobre eso. Y en particular también, Marcelo, en el caso de Chile, ¿no?, que por los episodios que vivimos en octubre. Se me perdió el sonido en un momento, José Guillermo. ¿Sobre qué era? Bueno, lo que pregunté fue para unas reflexiones finales sobre la cuestión de Venezuela y su impacto regional, sí. Y también algunas reflexiones sobre Chile, como para terminar, porque son las preguntas más frecuentes y no puedo dejar de hacerlas para concluir el diálogo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que esto tiene muy pocos grises realmente. Yo ya no veo cómo mirarlo de otra manera. Lo de Venezuela, que es un estado en donde los latinoamericanos nos hemos enfrentado a uno de los grandes fracasos recientes, un lugar donde la democracia ya no es viable, dejó de ser viable hace mucho tiempo. Justamente hablaba yo antes de esa columna, o esas columnas que encontré del año 2010 en las que me preocupaba ya por las redes sociales, y me encontré con otras en el año 2008, en las que en meses seguidos me dedicaba a criticar muy fuertemente
en los gobiernos paralelos de Álvaro Uribe en Colombia y de Hugo Chávez en Venezuela. Y ninguna de las opiniones era demasiado popular en su momento, pero creo que ya ahora hay muy pocas razones, aparte de una ceguera voluntaria, para no ver el gran fracaso, el doloroso fracaso de Venezuela, un estado fallido, donde la democracia es inexistente, donde ha sucedido lo que decía Marcelo, ese rasgo tan especial de la democracia como sistema que consiste en habilitar los mecanismos de su propia destrucción desde dentro, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con todos los populismos también latinoamericanos. Es una situación que ha transformado en muy pocos años a uno de los países más ricos de América Latina en un estado violador de los derechos humanos, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, con periodismos censurados y desde luego con unos niveles de pobreza y una sociedad destruida, ¿no? Unas violaciones de los derechos humanos muy graves. Los colombianos hemos visto eso, como decías tú, José Guillermo, de manera directa por el número de refugiados que hemos recibido en los últimos años. Y bueno, yo lo que suelo reclamar a mi país es simplemente que no perdamos esa memoria de corto plazo en la que podemos usar para recordar que hace 40 años éramos los colombianos los que íbamos a buscar una mejor vida en el país rico y vecino. Y ahora, por nociones elementales de solidaridad y de humanidad, nuestra obligación moral es abrirle los brazos a los refugiados venezolanos y abrir un espacio que costará dinero y costará esfuerzo político y costará desgaste social y lo que tú quieras, pero no solo es necesario para la estabilidad de la región, sino que es además moralmente mandatorio. Marcelo. No, bueno, coincido totalmente con lo que señala Juan Gabriel sobre Venezuela, así que no agrego nada. Y simplemente sí, marcar en la medida que haces una referencia al caso chileno, creo que tenemos ahí un periplo muy interesante desde octubre hasta acá, o sea, este último año, de que comenzaron las protestas sociales en Chile hace exactamente un año hasta ahora, en el sentido de que pareciera, todavía no es claro cuál va a ser el desenlace, ¿no es cierto?, del proceso chileno, pero pareciera que hay un rasgo positivo en lo que está pasando en el último par de meses, que es que la política chilena está reentretejiendo a los chilenos y a las chilenas en su capacidad de negociación y en su capacidad de integración. Está por verse todavía el resultado del plebiscito de este mes, pero está claro que incluso aquellos grupos que apoyaban las protestas y que apoyaban las modalidades más violentas de la protesta, están aconsejando ir a votar en el plebiscito constitucional de dentro de 15 días. Y eso me parece que implica una especie de, después que Chile se enfrentó en diciembre del año pasado, toda la clase política, no solo el presidente y los partidos de la coalición gubernamental, sino todos los partidos, incluidos lo del Frente Amplio de Izquierda, eran repudiados por la ciudadanía de las protestas. En este momento eso pareciera, todavía está por verse cómo termina de encaminarse el proceso, pareciera irse en una dirección virtuosa, a mi juicio, de que la política chilena reentreteje, pero al mismo tiempo reentreteje si efectivamente la política, y esto tenía que ver con lo que decía al principio de la democracia inofensiva, si la política da la posibilidad de cuestionar la herencia del modelo económico que dejó la dictadura de Pinochet, porque eso está por detrás de todas las protestas del año pasado, independientemente de la violencia destructiva que hubo ahí, porque efectivamente muchas veces la violencia plebeya en su búsqueda de restitución moral, de alguna manera rompe todo,
¿no? Y daña a gente que no tiene nada que ver con el proceso, pero pareciera que eso se está encaminando en una dirección positiva, ¿no? O sea, sos optimista con el caso chileno, un poco más optimista. Un poco más optimista, sí, no terriblemente optimista, pero mucho más optimista que en el caso que para Argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, Juan Gabriel, ¿cuándo sale tu próxima novela? En diciembre, José Guillermo. Se llama Bueno. Volver la vista atrás. Es una historia real de un amigo que mucha gente conoce, de los que nos están oyendo, que es Sergio Cabrera, el cineasta colombiano, cuya vida es una aventura extraordinaria. Él vivió su adolescencia en la China de Mao, de padre republicano, escapado de la guerra civil, y luego acabó metido durante 3 años, después de llegar de la China maoísta, acabó metido en la guerrilla maoísta colombiana. Y después de una salida llena de desencanto y de traumatismos, pues hizo su carrera como cineasta. Pero esa historia se me convirtió muy rápidamente en una especie de metáfora de un momento en América Latina. Y ese impacto que tiene la historia en nuestras vidas privadas. Y esa es una de mis grandes obsesiones, ¿no? Esa manera que tiene la historia de meterse en nuestras vidas y trastocarlas. Y por eso quise contarla. Y esa es la novela que sale. Bueno, esperemos que la presentes en Buenos Aires con Marcelo, conmigo en Tucumán y con Frank en Nueva York. Así que tenés ya 3 presentaciones armadas. Y bueno, la verdad que fue un sueño hecho realidad haberlos reunido y tener este diálogo y moderarlo. Y bueno, este es nuestro objetivo, alimentar una narrativa en la opinión pública, y la narrativa se alimenta con voces como las de ustedes, de espíritu crítico, que enriquecen el debate y que abonan una narrativa que inspire democracia, que respete los valores de la libertad, y eso es lo que queremos tratar de hacer, o sea, alimentar un debate con más voces, ¿no? Así que les agradezco mucho y espero esta situación pase pronto y nos podamos ver. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Guillermo, muchísimas gracias, Frank, por esta invitación, y muchísimas gracias, Juan Gabriel, por compartir esta conversación conmigo también, ¿no? Espero que la podamos seguir. Gracias, Frank, gracias, José Guillermo, y un placer, Marcelo. Muchas gracias a todos los asistentes también, al embajador de Suiza, al embajador de Colombia, que también estuvo presente, y a todos los participantes. Gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós.